Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Pedro se acercó entonces a Jesús y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar las ofensas que me haga mi hermano? ¿Hasta 7 veces? Le respondió Jesús: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que le debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, ordenó el Señor que fuese vendido él, su mujer, sus hijos y todo cuanto tenía, y que se le pagase. Entonces el siervo se echó a sus pies y postrado le decía: Ten paciencia conmigo, que todo te lo pagaré. Movido a compasión, el señor de aquel siervo le dejó ir y le perdonó la deuda. Al salir de allí, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 denarios. Lo agarró y lo ahogaba mientras le decía: «Paga lo que debes». Su compañero, cayendo a sus pies, le suplicaba: «Ten paciencia conmigo, que ya te pagaré». Pero él no quiso. Entonces fue y lo metió en la cárcel hasta que pagase lo que debía. Al ver sus compañeros lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contar a su señor todo lo sucedido. Su señor entonces lo mandó llamar y le dijo: «Siervo malvado, yo te perdoné a ti toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también compadecerte de tu compañero, del mismo modo que yo me compadecí de ti?» Y encolerizado su señor lo entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Esto mismo hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonáis de corazón cada uno a vuestro hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué difícil es hablar de perdón, queridos hermanos y hermanas, en medio de una sociedad indiferente, en medio de una sociedad violenta, llena de resentimientos, de orgullos. Esta es la figura de Lamec en el Antiguo Testamento, que de la descendencia de Caín jura vengarse por siempre, de un modo violento. Dice la Escritura en el libro del Génesis: Caín será vengado 7 veces, mas Lamec lo será 77. De aquí el Señor toma la referencia para responderle a Pedro, que le hace esta pregunta, que cuántas veces tiene que perdonar a su hermano. Justamente está debajo de este concepto de perdón otro concepto, el de la hermandad, de la fraternidad del otro, del hermano. No nos olvidemos que en el Antiguo Testamento hay muchas experiencias, muchos ejemplos de este odio, de este orgullo, de este resentimiento, de esta violencia entre los hermanos. Precisamente Caín y Abel, precisamente también Esaú y Jacob. Pero también podemos ver reconciliaciones, perdón. Por ejemplo, José y sus hermanos. Pues bien, hermanos, aquí la invitación del Señor es a perdonar siempre. Con esta misma fuerza que habla Lamec en el Antiguo Testamento, con esta misma fuerza que viene del Espíritu Santo, nosotros tenemos que perdonar. Porque el perdón es un acto absolutamente gratuito de Dios. Es por eso que tenemos que pedirlo. Tenemos que, en esta relación con Dios, aprender qué es el perdón. Necesitamos pedirle perdón al Señor. Necesitamos tener la experiencia de este siervo. Ponernos a los pies del Señor, postrarnos ante Él y decirle: ten paciencia conmigo, ten misericordia, Señor, de nosotros. Pero no caer en esta perversidad del siervo del Evangelio. No caer en esta doblez. Fíjense que los 10,000 talentos que debía es una cifra enorme, es una cifra universal que no se puede pagar. Por eso mete aquí el evangelista esta cifra, confrontándola con aquella que le debía su compañero. Su compañero usa aquí la palabra griega síndolos, que quiere decir aquel que es igual a ti, tu hermano, uno que trabaja contigo, uno que tiene la misma dignidad. Le debía nada, no le debía nada prácticamente, una miseria. Y nosotros muchas veces somos así con el perdón, somos miserables.
Queridos hermanos, hoy el Señor nos llama a la conversión, nos invita a verdaderamente reconocernos pecadores, ser conscientes de esta realidad, pero también ser conscientes de que así como el Señor nos ha perdonado, así también nosotros tenemos que mostrar este perdón. Porque justamente, como dirá San Pedro en su primera carta, hablando sobre el amor de los hermanos hacia los hermanos, dirá: sed pues sensatos y daos con seriedad a la oración. Ante todo, amaos profundamente unos a otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Esto es el amor, esto es el perdón, esto es amar al prójimo como a ti mismo, como ha amado José del Antiguo Testamento a sus hermanos, perdonándole el mal que le habían hecho. Esto es prefigura de Jesucristo. Jesucristo nos ha perdonado. Esto lo anuncian todos los salmos y los profetas, donde no se condena la muerte del pecador, sino el Señor se complace en que cambie de conducta, es decir, que se convierta y viva. Para el Antiguo Testamento, sobre todo para los salmos y los profetas, también perdonar es olvidar la culpa, como decía antes, dando al pecador una esperanza, creando algo nuevo, porque el perdón crea algo nuevo. Abrámonos a la novedad del perdón, no tengamos miedo. Mirando a Cristo, el amor que nos ha mostrado, podemos también nosotros amar y perdonar a nuestros hermanos. Que el Señor les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.